Os voy a presentar al ponente porque hoy no puede venir nuestra presentadora, que está con el tema de los aviones, ¿no, Pepe? Y bueno, me ha mandado el texto de la presentación, os lo voy a leer íntegro. Buenas tardes. Hacer un ejercicio de imaginación y pensar ahí. Mucha imaginación. Buenas tardes y bienvenidos. Hay lugares que con el tiempo dejan de ser solo un espacio físico para convertirse en algo más. El Centro Ágora es ya uno de ellos, un punto de encuentro donde las ideas circulan, donde se despierta la curiosidad y donde siempre hay algo nuevo que descubrir. Hoy volvemos a encontrarnos aquí, un jueves más, dentro de este ciclo que ya forma parte de la vida cultural de nuestra ciudad. Hacemos Barrio celebra su quinta edición, consolidándose como una iniciativa del Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Calidad de Vida y Participación, junto a la Federación de Asociaciones Vecinales de Albacete, la FAVA, y Hacemos Barrio con la colaboración del Centro Ágora de Participación Ciudadana. Un proyecto que nació desde el barrio, desde la inquietud de sus vecinos y que hoy sigue creciendo gracias a esa misma ilusión por compartir conocimiento de forma cercana, abierta y accesible para todos. Cada semana nos asomamos a temas muy distintos, pero con un mismo objetivo: entender un poco mejor el mundo que nos rodea. Les recuerdo que esta conferencia se está grabando y que podrá verse a partir de mañana en el canal de YouTube de Hacemos Barrio, en la página hacemosbarrio.es o hacemosbarrio.com también, además de quedar disponible en la web hacemosbarrio.es. Antes de presentar al ponente, quiero agradecer, esto lo dice María, no digo yo, quiero agradecer el trabajo y dedicación de Virgilio Cencerrado, que soy yo, por el tema de la grabación, la organización, etc. Y hoy nos adentramos en un tema tan sugerente como necesario: la lectura en la infancia y el universo de la literatura infantil, porque es un mundo dominado por las pantallas y lo audiovisual. Cada vez es más importante preguntarnos qué lugar ocupa la lectura en la vida de los más pequeños y qué estamos haciendo para que no lo pierdan. La conferencia de esta tarde nos invita precisamente a eso, a redescubrir el valor de los libros en la infancia, a conocer mejor ese universo muchas veces desconocido incluso para familias y educadores, y a reflexionar sobre cómo podemos acercar la lectura a niños y jóvenes de una forma atractiva y significativa. Un recorrido que nos llevará por distintas propuestas literarias, pero también por una idea de fondo muy clara: que leer no es solo una actividad educativa, sino una puerta abierta a la imaginación, al pensamiento y al crecimiento personal. Para hablarnos de todo ello contamos con Román Belmonte Andújar. Es biólogo, profesor de educación secundaria y especialista en literatura infantil y juvenil. Desarrolla cursos y ponencias en diferentes universidades e instituciones, colabora con el sector editorial y divulga su trabajo a través de su blog Donde viven los monstruos, un referente en este ámbito. Además, es autor de diversas publicaciones académicas y de varios libros dirigidos al público infantil. Un aplauso. Bueno, en realidad yo no sé qué hago aquí, pero bueno, no, sí que lo sé porque Amparo me engañó y bueno, quería gente que hablara un poco de otras cosas y me invitaron a mí. Entonces, bueno, yo soy Román Belmonte, tengo un blog desde hace 18 años, es el cuarto blog en el mundo en lengua hispana y tiene lectores de España, toda Latinoamérica y Estados Unidos, sobre todo, en lo que tiene unas 5.000 visitas diarias y va en torno a los 3,5 millones ahora mismo de visitas. Empecé hace 18 años con este tema y bueno, puedo hablar de muchas cosas, pero como esto era una ponencia para el público en general, decidí hacer algo un poco más light. Entonces vamos a hacer varias cosas aquí. La primera que yo me planteaba era ¿qué es leer? ¿Qué es leer? Y leer simplemente es una actividad intelectual propia del ser humano, ningún animal conocido, excepto el ser humano, puede leer, que consiste en descifrar un código. Códigos hay muchos, pero sobre todo el que nosotros utilizamos es el lenguaje, el idioma, ¿vale? El textual. Y os invito un poco a que intentéis descifrar o que leáis bien
ese texto. Si lo leemos, yo no tengo pulga de que tu paz se quiebre, yo no quiero tigres, yo quiero ser liebre, en realidad sería una poesía muy sencilla. Pero si nos fijamos en las palabras que están señaladas en negrita, ¿qué os querría decir? Yo no tengo culpa de que tu paz se quiebre, yo no quiero tigres, yo quiero ser libre, ¿vale? Entonces, esto simplemente lo he hecho un poco como ejercicio para que vosotros veáis que el lenguaje no es solo leer literalmente las cosas, sino que también hay que buscarle una segunda parte. Esto lo he sacado de este libro que se llama No me tigres, que lo editarán dentro de poco, me lo ha dejado la autora a mí, ¿vale? Y sí que quiero que distingamos dos tipos de lectura. La lectura recreativa o de ocio, que es lo que nosotros hacemos cuando cogemos un libro, una novela, por ejemplo, que nos queremos recrear y la leemos en nuestros ratos libres, durante la noche, cuando vamos a la playa, etcétera, etcétera, simplemente para satisfacer una necesidad o una curiosidad. Hay gente que lee porque sí, ¿vale? Y luego hay una lectura instrumental. Dentro de la lectura instrumental se pueden definir dos, que es la lectura informativa, que es cuando leemos, por ejemplo, el periódico, un periódico para estar informados acerca de ese tema, de un tema concreto, un ensayo, etcétera, etcétera. Y la lectura reflexiva, que es una lectura que haríamos cuando estudiamos algo. Cuando leemos, por ejemplo, un artículo, queremos sintetizar, queremos sacar las ideas, etcétera, etcétera, que es lo que suelen hacer los estudiantes cuando alguien lee. Bien, pero yo quiero llamar la atención hoy aquí sobre dos términos que generalmente se extrapolan, sobre todo cuando hablamos de lectura infantil y juvenil, que son la alfabetización y la competencia lectora. Para mi forma de entenderlo, son dos cosas completamente diferentes. Tienen mucho que ver, pero realmente son diferentes. En un lado tenemos la alfabetización, que es un proceso inicial, que es lo que se hace básicamente en la escuela, sobre todo en la primaria, y tiene lugar de los 6 a los 9 años, más o menos. Hay variedad porque hay gente que hasta los 11 todavía no sabe leer fluidamente, no está alfabetizado. Y participa generalmente tanto la familia como la escuela, los docentes. Pero, sin embargo, enfrente tenemos la competencia lectora, que la competencia lectora se coge una definición que es la capacidad avanzada de comprender, analizar y utilizar textos para aprender y participar en la sociedad. Es decir, es una cosa muchísimo más compleja que nunca se termina de hacer, por así decirlo. Viene desde la edad de la alfabetización, desde los 6-9 años, hasta que uno se muere. Hay gente que no alcanza nunca la competencia lectora, ¿vale? Y lo que es muy llamativo es que en la competencia lectora la participación de la familia disminuye considerablemente. Esto quería llamar la atención porque, si os habéis fijado en las escuelas, bueno, los que tengan hijos o los maestros, si os fijáis en las escuelas, en la puerta o en el parque, los padres suelen hablar mucho, suelen competir de quién es el primero que lee. De sus hijos. Pues el mío ya se sabe las vocales, el mío ya va por la página no sé qué, el mío avanza muy pronto, el mío tal, no sé. Sí que compiten y por eso ellos ayudan. Cuando el chiquillo está alfabetizándose, los padres sí que colaboran. Pero sin embargo, cuando ya se han alfabetizado, los dejan al libre albedrío. Es una cosa un poco más de la escuela. Y esto a mí me resulta muy interesante porque realmente como sociedad todos tendríamos que tener un papel activo en lo que es la competencia lectora, cosa que no sucede así, ¿vale? Aquí interviene en esta cuestión una cuestión social y es que la gente, las familias, quieren significarse socialmente cuando sus hijos leen los primeros. Sin embargo, abandonan la competencia lectora porque ya han conseguido su meta. Y es que su hijo sepa leer las sílabas de una palabra, pero sin embargo no entienda de la misa a la mitad.
Entonces, yo os quería plantear, me he metido en un montón de estudios, los últimos, y quería plantearos un poco la realidad de la competencia lectora en niños y adolescentes en el contexto español. Y he sacado esta tabla, que es la última. España es el rojo, es el rojo. Es el rojo, fijaos, ¿vale? Y quería llamar la atención, para que veáis que abajo tenemos los años del 2000 al 2022, es decir, 22 años de competencia lectora, según el informe PISA y la OCDE. Y si os fijáis, la competencia lectora en España en el año 2000 era bastante alta, se equiparaba a los países de la OECD, y en el 2006 bajó hasta 460 puntos, que es un nivel parecido a lo que hay en algunos países africanos, para que os hagáis una idea. Si recordáis, ¿qué pasa en esa época del 2000 al 2006 en España? No, la crisis fue después. Había dinero. Había dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia lectora disminuye cuando en un país o en una sociedad hay dinero. Si os fijáis, fijaos cuándo volvió a bajar otra vez. Desde el año 2012-2013, que fue cuando empezamos a recuperarnos de la crisis, hasta hoy día. ¿Vale? Es algo que la gente no piensa. La gente se piensa que cuando un país es rico, la competencia lectora es mayor. Pues en España pasa al contrario. Cuando hay dinero, la competencia lectora disminuye. ¿Por qué? Porque las familias generalmente no se preocupan tanto, ¿vale?, de que sus hijos estudien, alcancen un nivel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, os he traído otra gráfica y dice que del 2017 al 2024, ¿vale?, la cantidad de personas entre 14 y 24 años de lectores aumentó en un 4,6%. Alguien nos engaña. ¿Vale? Alguien nos engaña. Y la última gráfica que os pongo es la cantidad, la facturación por materias que hay en esos 4 periodos, 2019, 2020, 2021, 2022, y si os fijáis, ¿vale?, en infantil y juvenil, ¿vale?, está casi a la par de lo que se compraba en el año 2019 de adultos. Es decir, ha aumentado considerablemente. Si en el año 2019 eran 312 millones de euros, ahora son, bueno, en el 2022 fueron de 469. Y los últimos datos que yo he manejado del 2024 está en torno ya a los 500 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Que se consume mucha literatura infantil y juvenil, ¿vale? Pero, sin embargo, la competencia lectora ha disminuido. Es algo muy curioso, es una paradoja un tanto extraña. ¿A qué se debe esto? ¿Vale? Bueno, aparte de que España es un país bastante soleado en el que nos pasamos el tiempo en la calle, nos gusta mucho tomarnos cervezas, estar en los parques, sitios de recreo, etcétera, etcétera. Hay una serie de causas que apuntan los que saben más que yo, que están dentro de ese bombo. La primera son los multitasking fathers, que son los padres multitarea, que están muy de moda. Esos padres seguro vosotros los conocéis, que no tienen tiempo de cogerse el culo con las 2 manos porque tienen que ir a trabajar, tienen que ir a comprar, tienen que limpiar, tienen que no sé qué, no sé cuánto, llevar al nene a no sé dónde, al chiquillo a no sé cuánto, y no tienen tiempo para nada, e incluso los abuelos son los que los ayudan a hacer todo eso, ¿vale? Antiguamente, hace 50 años, también hacían todo eso y nadie se quejaba y tenía todo el mundo tiempo para hacer con sus críos cosas, ¿vale? Bien, esta puede ser una cuestión. La segunda, el uso del móvil en menores, os estoy hablando de menores de 9 años. Un menor de 8 años pasa de media al día con el móvil, media en España, 3 horas y 56 minutos.
Un menor de 8 años estoy hablando. Y los fines de semana, 4 horas 37 minutos, que lo he buscado. Si ya hablamos de adolescentes de 12 años o menores, llegan a pasar hasta 5 horas y media con el móvil el fin de semana, ¿vale? Fin de semana. Si invirtieran 5 horas y media en leer, imaginaos lo que sería de este país, No ganaría ni Corea, pero no es así. Luego también puede ser el tipo de lecturas que se recomiendan tanto en las librerías como en la escuela, como incluso en centros, etcétera, etcétera, en bibliotecas, etcétera, etcétera, que no tienen la calidad suficiente como para crear competencia lectora de alta calidad. El ocio infantil se ha diversificado. Ahora podemos ver nenes de 5 años que se van a esquiar, o que van a escalada, o que se van a hacer senderismo, o que van... Es decir, ya hay una gran diversificación. Y esa diversificación se debe principalmente a que los padres quieren pasar el tiempo libre como a ellos les gusta, no como les gusta a sus hijos. Es algo muy curioso. Otro es la soledad. Los críos pasan el tiempo sin mucho control, sin mucho control, es algo que se relaciona con lo demás. Y por último, el tono, el mea culpa, los profesionales de la educación desconocen completamente el mundo literario que hay presente en las librerías. Entonces, es muy llamativo todo esto. Entonces, todo esto provoca un poco esa especie, ¿vale?, de vacío que hay en lo que es el mundo de la competencia lectora, ¿vale? Enlazando con todo esto, ¿vale?, y dado que seguramente muchos de los que estéis aquí, algunos no, porque ya nos conocemos, no sabéis lo que es la literatura infantil, Vosotros siempre que vais a una librería es como esa parte se queda ahí, fuera de todo el lugar, ¿vale? Y para mí esta conferencia se llama así, aparte de por mi blog, lleva el nombre por este libro, ¿vale? Este libro es el libro infantil más vendido en todo el mundo desde la década de los 60. Me preguntaba Virgilio que si este libro era mío. Yo le he dicho que si este libro fuera mío yo no estaría aquí, estaría en las Bahamas. Estaría en las Bahamas, aparte de que el autor se murió hace unos años, pero es multimillonario, ¿vale? Se venden al cabo del año unos 27 millones de ejemplares de este libro, traducido en todas las lenguas del mundo. Entonces, es una referencia porque para mí el lugar donde viven los monstruos es la infancia. Es la infancia. No solo por lo que en la infancia, que es un lugar donde campa la fantasía y la gente se divierte, sino también porque la infancia es cuando desarrollamos toda nuestra personalidad. Y hay veces que todos esas cosas negativas, los traumas, las enfermedades, los choques frontales con la realidad, etcétera, etcétera, nos hacen que lo vayamos lastrando el resto de nuestra vida. Por eso la literatura infantil también es interesante para mí, porque esconde mucho a esos monstruos que pasamos en la niñez. Y además la infancia es, como decía Delibes, una patria compartida. Si lo pensáis, todos los que estamos aquí hemos tenido una infancia y probablemente todas nuestras infancias hayan sido más o menos parecidas. Haya más dinero o menos dinero, ¿vale? Los chiquillos realmente no necesitan dinero, Ellos se lo pasan bien, juegan, hacen lo que les place, riñen, pelean, pasan el tiempo, están con sus padres, etcétera, etcétera. Pero realmente todos compartimos ese acervo común que tenemos. Y, sinceramente, la infancia nos cambia, nos va cambiando la personalidad. Incluso cuando la gente se hace vieja, quiere volver también a su infancia. Siempre recuerda la infancia como un momento que le ha marcado, ¿vale? Entonces yo quería hablar un poco de eso, de qué es la literatura infantil desde ese prisma, ¿vale? Aunque la literatura infantil se define generalmente como el conjunto de obras literarias dirigidas a la infancia, ya a la primera adolescencia, hay 4 grupos de obras dirigidos a la infancia. El primero es las obras que se han dirigido desde el primer momento al público infantil,
Y ahí os he puesto un ejemplo que es clarísimo, que es Pinocho. Pinocho, Collodi, empezó a publicarlo en una revista que estaba dirigido al público infantil. Él se lo inventó para el público infantil, ¿vale? Y lo consumían los niños. Finalmente, como pasaba con muchos textos en el 19 y en el 20, cogieron, lo reunieron en un libro, ¿vale? Y lo vendieron, ¿vale? Entonces, Pinocho es un libro hecho para el público infantil. Luego tenemos obras dirigidas al público adulto que los chiquillos se los han quedado, de una forma clásica. Y el libro clásico es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es una novela de adultos, pero por muy diversas características, el público infantil se lo apropió, se lo adueñó. Aunque hoy en día muy poca gente lee Robinson Crusoe, si hay alguien que lo ha leído, Robinson Crusoe tiene tela marinera que cortar. Lo que pasa es que es un libro con muchas capas, es una novela muy buena, tiene muchas capas, y entonces los chiquillos cogen la que más les gusta, que es esa historia del náufrago que hace su propia civilización, se la inventa, que si lo pensáis es como cuando éramos chiquillos, nos íbamos al campo, cogíamos un árbol o te montabas una choza con 4 palitroques y tú eras el rey. Pues Robinson Crusoe en parte viene de ahí. Luego tenemos obras literarias instrumentalizadas o subordinadas a un propósito didáctico. Ya os he puesto un clásico que es El monstruo de los colores, que le encanta a todos los maestros, para mí es horrible, pero es material didáctico. Además, cuando todo el mundo tiene un chiquillo, lo primero que le regalan es El monstruo de los colores. Toma, te he comprado un libro precioso. Para mí es horrible. Bueno, pero tienen un propósito didáctico. Todos los maestros tienen libros de estos que te enseñan a esto, a lo otro, a lo de más allá. Y por último tenemos obras escritas por niños o jóvenes, que son las menos. Es decir, alguien, un editor, ¿vale?, ha cogido y le ha pedido a una clase, a un grupo de niños, que escriban sobre algo. Y coge, le gusta y lo publica. Hay muy pocos libros de estos. Uno de ellos es Oaxaca, que es un libro de niños mexicanos que lo publicaron hace unos años, Media Vaca, y está por ahí. Hay muy poca literatura de este tipo, ¿vale? Pero aunque pensemos en los libros como un material nuestro, propio de ahora, tú vas a una librería y te compras un libro, a una biblioteca y te sacas un libro, ¿vale? ¿Dónde empieza todo? Todo empieza mucho antes de que hubiera libros en las casas, porque si os acordáis cuando vosotros erais jóvenes, muchos de vosotros seguro que nacisteis sin televisión, en vuestra casa había una radio y las noches se pasaban con una lumbre o con una bombilla, riñendo, hablando o conversando o contando rollos del pueblo, de la familia al lado, del vecino o de vuestra propia familia. Es decir, la literatura infantil nace ahí, es una cosa tradicional, es una cosa ancestral, ¿vale? Entonces, como ejemplo de tradición oral, yo he traído también libros porque así leemos un poco. Bien, os he traído un libro, ¿vale? Un libro de juegos tradicionales infantiles, que es de Albacete, ¿vale? Del folclore albacetense. Esto se publicó pues, hace 50 años, lo menos, ¿vale? Yo tengo uno por ahí por casa. Y aquí se recogen juegos, ¿vale? Juegos infantiles de toda la vida, ¿vale? Si recordáis, cuando los niños salen al patio, a jugar al patio, pues se ponen a jugar a las palmas, hay que echar las suertes, a ver quién amaga, a ver quién canciones, a la comba, a la goma, etcétera, etcétera. De hecho, cada vez se ve menos en los colegios, cada vez se ve menos. Y es una cosa que es muy interesante. Bien, os he traído, a ver si sabéis cómo termina eso. Una donne tene catone, quine estaba la reina sentada en su silleta. Vino Gil, rompió el barril. Bueno, son o barril barrón, cuenta las 20 que las 20 son. O sea, da igual. Yo os he puesto tres adivinanzas. A ver si las adivinéis. Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces. El pedo, venga. Alto, altanero, gran caballero, capa dorada y espuelas de acero. Un gallo. Y verde me crié, roja me cortaron, ya que el que llora por mí me está cortando en pedazos. La cebolla, ¿vale? Y esta, ¿la conoce alguien?
Venga, Gela, termínala. ¿Vale? Esto que... ¿Cuál es la de verde, Román? La de verde, la cebolla. La cebolla, la cebolla. Una cebolla roja. Sí, es una cebolla roja, no es blanca. No es de la de la morcilla. ¿Vale? Entonces, esto lo que quiere decir es que se está perdiendo una cantidad de capital, por así decirlo, intelectual, simplemente porque estamos perdiendo todo esto. Y de hecho ya hay en muchos pueblos, sobre todo en sitios un poco remotos, las Canarias, hay en los Pirineos, etcétera, que lo que hacen es que se llevan al abuelo o a la abuela a las clases a que canten lo que cantaban entonces, porque se está perdiendo. Y sin embargo, a los chiquillos cuando nacen les dan un móvil para que cierren el pico y no lloren, ¿eh? Sin embargo, pues ellos pueden estar entretenidos con estas cosas horas y horas y horas, ¿vale? Os he traído estos 3 libros que me han llegado hace poco a mi casa y se llaman Mi Sol sí de Cantinela, Mi Sol sí de Nanas y Mi Sol sí de Regazo. Y lo que tienen son canciones de toda la vida, canciones de toda la vida muy básicas, como Debajo un botón tontón del señor Martín Tintín. Había un ratón tontón, ay, qué chiquitín, titín, ¿vale? Y si os fijáis, ya vienen preparados, ay, que me he colado yo, vienen preparados con su código porque la gente no sabe ni el sonsonete de la canción, ¿eh? Es muy llamativo, pero no podéis imaginaros la cantidad de padres que hay que no le cantan nada a sus hijos. Montones, montones. Y este, que yo nunca lo había oído, El Caballito del Marqués, si alguno lo ha oído alguna vez, ¿vale? Y fijaos qué palabras incluye, ¿eh? En una edición del 2026, ¿eh? Un celemín, que hoy en día nadie sabe lo que es un celemín. Lo sabemos pues, los que somos un poco del campo, ¿vale? Y una bellota tampoco, sí, una bellota tampoco, ¿vale? Aparte de todas estas canciones, cuentos de fórmula, etcétera, etcétera, yo quería poner en valor lo que son los cuentos tradicionales, ¿eh? Los cuentos tradicionales, ahí os he traído 3 que a mí me gustan mucho, 3 volúmenes, que son los cuentos rusos, de Afanasiev, El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde, y Cuentos al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar. Los cuentos de toda la vida se contaban en las casas, o las madres la contaban a los hijos, o los abuelos a los nietos, ¿eh? Era algo, incluso en la escuela, llegaba el maestro y te contaba cuentos, se los inventaban o hacían lo que les venía en gana, ¿vale? Y ya no se cuentan cuentos tampoco, ¿vale? Y sin embargo los cuentos son muy ricos. Y yo, como también quiero que paséis el rato bueno, he traído un cuento. Os he traído los 3 toritos, ¿vale? Yo lo voy a leer, no hace falta que lo leáis, ni que os dejéis los ojos, ni nada por el estilo. Para que veáis lo que ha cambiado el mundo, ¿vale? Y lo poco que a mí personalmente me gusta. Había una vez un hombre que se quedó viudo y tenía 4 hijos, 3 varones ya mayorcitos y una niña más pequeña. Al cabo de unos años, al hombre se le antojó casarse otra vez, pero lo hizo con una mujer que era malísima. Les daba tantos disgustos que un día los 3 hermanos decidieron marcharse de casa y se fueron al bosque. Construyeron una cabaña y se hicieron cazadores. El hombre se quedó muy desconsolado, pues no conocía el paradero de sus hijos, pero al poco tiempo también la niña se le marchó, cansada de aguantar a la madrastra. Cogió también el camino del bosque y, andando, llegó a la cabaña, sin saber que allí vivían sus hermanos. Estaba la puerta entornada y al entrar vio 3 camas sin hacer y el fuego casi apagado. Avivó las brasas, echó leña y puso un puchero de comida. Luego hizo las camas y salió de la casa a esconderse detrás de un árbol. Al poco llegaron los cazadores con una perra que tenían y vieron la casa tan ordenada y aquella comida tan buena. ¿Quién habrá estado aquí?, se extrañó el pequeño. ¿No será dañino?, dijo el de en medio. Comeremos y a la noche, si vuelve, lo sabremos, dijo el mayor. Los muchachos se fueron otra vez a cazar y la niña volvió a entrar en la casa. Fregó, limpió y preparó la cena. La dejó sobre la mesa y regresó a su escondite.
Esto no puede seguir así, dijo el mayor al verlo otra vez todo preparado. Hay que averiguarlo. ¿No será dañino?, dijo el del medio. Pues que busque la perrita, dijo el pequeño. Y la perrita empezó a humear por todos los lados hasta que, siguiendo el rastro, lo llevó al árbol. La niña se había subido a una rama y la hicieron bajar. «A esta no la toquéis siquiera, es nuestra hermana», exclamó el mayor. La reconoció por un anillo que llevaba. Todos se pusieron muy contentos y se abrazaron y hasta la perrita ladró de alegría. Tú solo tienes que preocuparte de la casa y, sobre todo, de que no se apague la lumbre. Le explicó el mayor, te dejaremos la perra para que te acompañe, pero dale siempre de lo que tú comas porque si no, se enfada y se mea en la candela. Pasó algún tiempo y cuando más felices estaban, a la niña se le olvidó un día darle de su comida a la perra. Esta se fue derechita a la chimenea y se meó hasta apagarla por completo. ¡Qué perra más mala! Ahora a ver cómo hago yo la cena. La niña empezó a dar vueltas por el bosque hasta que encontró otra casa. Llamó muy confiada y le abrió otra niña muy asustada. ¿Cómo te atreves a venir por aquí? ¿No sabes que esta es la casa de la bruja Curuja? ¿Y tú quién eres? Yo soy su hija Maruja. Tienes suerte de que mi madre no esté aquí ahora. ¿Qué quieres? Necesito un poco de lumbre, por favor. Está bien, te daré la mitad de una brasa, pero vete enseguida que si mi madre se entera es capaz de todo. Así fue como los tres hermanos no se dieron cuenta de nada, pues se encontraron con la cena hecha como todos los días. Pero al día siguiente, por la mañana, se presentó la bruja Curuja cuando la niña estaba sola. Mi hija Maruja nunca será bruja. En cuanto llegue, le noté en la cara lo que había pasado, así que vengo a que me pagues por la media brasa que te llevaste. ¿Y cómo le voy a pagar, bruja Curuja? Muy sencillo. Solo tienes que sacar el dedo corazón por la cerradura. Y yo vendré a chupártelo todos los días un poquito. La niña aceptó aquella forma de pago y todos los días venía la bruja Curuja y chupa que chupa. Pero la niña se fue poniendo cada vez más pálida y flacucha, hasta que sus hermanos se dieron cuenta de que algo pasaba. Entonces ella se lo contó todo. Así, pues a la bruja Curuja le daremos un escarmiento. Cavaron una fosa delante de la puerta, la taparon con una sábana y echaron tierra y hierbas por encima. Al día siguiente, cuando la bruja Curuja se acercó a la puerta por su ración, se hundió en el suelo. Inmediatamente los tres hermanos salieron con sus palas y la enterraron. Viva, faltaba ahí. Al poco tiempo brotaron en el mismo sitio tres coliflores encantadas. El hermano mayor dijo a la niña, por nada del mundo eches en la comida estas coliflores. La niña dijo que sí, pero pasó mucho tiempo y un día, sin acordarse ya, cogió una penca de las coliflores y la echó en la olla. En cuanto sus hermanos probaron la comida, se convirtieron en tres toritos. ¡Ay, mis hermanitos! ¿Qué he hecho con mis hermanitos? La niña se puso a llorar, venga a llorar, venga a llorar. Pronto se acostumbró a vivir con sus tres toritos, los sacaba a pastar y les arreglaba la casa, todo como antes. Acertó a pasar por allí el hijo de un rey. ¿Qué hace una joven tan hermosa cuidando animales tan brutos?, le dijo. Si te vienes conmigo, te llevaré a mi palacio y nos casaremos. No puedo, señor, porque estos tres toritos son mis hermanos, encantados por mi culpa. No importa, nos los llevamos también y comerán a la mesa con nosotros, que ya veremos la forma de desencantarlos. El valiente. La niña consintió. Se fue con el príncipe y se casaron, pero había en el palacio una parienta envidiosa que había querido casar a su hija con el príncipe y que en tiempos había tenido tratos con la bruja Curuja. Se hizo muy amiga de la joven reina y un día, mientras la estaba peinando, le clavó un alfiler encantado y la convirtió en paloma. Luego transformó a su hija en la reina. La falsa reina lo primero que dijo fue: estos toros que se pasean por el palacio, como si tal cosa, a la plaza ahora mismo, que los toreen. El príncipe se extrañó de aquel cambio y no quiso ir a la plaza. Se quedó en el jardín, muy triste, oyendo los oler de la gente. Entonces se posó la paloma a su lado, rascándose la cabecita. El príncipe la cogió... Uy, se me ha olvidado pasar esto. ¿Vale? El príncipe la cogió y empezó a acariciarla. Le notó el bultito de la cabeza del alfiler y tiró de él. Inmediatamente apareció su mujer y le contó todo lo que había pasado.
Todavía les dio tiempo de impedir que mataran al primer toro y el príncipe suspendió la corrida. En lugar de matarlos, les clavaron el mismo alfiler de la paloma y al momento se volvieron 3 apuestos jóvenes ante la admiración de todo el mundo. Y a la falsa reina y a su falsa madre las encerraron en una torre del castillo para siempre. Y colorín colorado, este torero cuento se ha acabado, ¿vale? Ahora, vosotros, os voy a contar mucho, sé que no aplaudáis. ¿Vosotros creéis que este cuento hoy en día se podría contar? No, pero a que tiene su enjundia. Mucha, tiene mucha. ¿Vale? Este no lo voy a contar, que no me da tiempo. ¿Vale? Bien, eso es lo que a la tradición respecta. La tradición, sobre todo, siempre han sido cuentos y canciones, trabalenguas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, sobre todo, lo de los cuentos, quiero que lo toméis como algo simbólico. ¿Vale? Como algo simbólico. Igual que lo del moro viejo. Es algo simbólico. Los críos no piensan. Me estaba acordando yo de lo de una vieja jama, un gato, con la punta del zapato. Seguramente hoy a la vieja la meterían en la cárcel. Pero es algo que cuando tú ves un gato por ahí y empieza a darte la murga, le metes una pata o un perro y no pasa nada. Entonces, el canon actual es diferente, pero parecido, ¿vale? Dentro de los libros que hay ahora para niños hay montones. Si queréis conocer libros, os metéis en mi blog y tenéis todos los que queráis. Hay libros para aburrir, pero sobre todo tenemos narrativa, relato y novela, poesía, teatro y narrativas ilustradas, libro, álbum y cómic, ¿vale? Yo os he puesto aquí, hay una suerte de cosas, ¿vale? Para que veáis que hay mucha variedad, hay mucha variedad. Los libros son como todos, hay que leerlos, ¿vale? También hay de no ficción, es decir, libros que enseñan, ¿vale? Y hay una cosa muy curiosa, que esto sí que os lo digo, pues si alguna vez vais a comprar libros o tenéis hijos o nietos, es que últimamente, bueno, hay estudios en Estados Unidos que indican que las mujeres lectoras prefieren la ficción. Sin embargo, los hombres, los chiquillos, prefieren la no ficción. Tanto se dieron cuenta en Estados Unidos a partir de los años 2000 que crearon una serie de asociaciones en todos los estados que lo que hacían era selecciones de libros dirigidas al público masculino, porque se habían dado cuenta de que los niños en las escuelas no leían tanto por la temática, la narrativa, una novela. Las niñas sí que leen mucha novela. El drama, algo un poco más cómico, etcétera, etcétera, pero sin embargo los niños no. Entonces desarrollaron toda una serie de estrategias y se dieron cuenta de que los niños leían más, mucho más, mucha más no ficción. Entonces empezaron a producir todo este tipo de libros que hoy han llegado más a nuestras librerías. Ahí tenéis libros sobre bicis, libros sobre conejos, libros sobre manzanas, libros sobre sueños, que ese es mío, os lo he puesto de cuña publicitaria, ¿vale? Libros sobre unidades de medida y libros sobre medicina. Hay todo tipo de libros para todo el público, ¿vale? Bien, y como hay todo tipo de libros, yo quiero que los veáis. Os he traído libros muy sencillos, pero a la vez que tienen su aquel, ¿vale? El primero que os he traído es Frederick, que muchos lo conocerán. A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Pero, como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz y nueces y trigo y paja. Trabajaban todos noche y día, todos menos uno, Frederick. ¿Y tú? ¿Por qué no trabajas, Frederick?, le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick. Recojo rayos de sol para los días fríos del invierno. Y cuando veían a Frederick sentado mirando el prado, le decían, ¿y ahora, Frederick? Él simplemente respondió, recojo colores para los días grises del invierno.
Y una vez vieron a Frederick que parecía adormilado. ¿Estás soñando, Frederick?, le reprocharon. Pero Frederick les contestó: no, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que contar. Los días del invierno llegaron y cuando cayó la primera nevada, los 5 ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. Al principio había comida suficiente y los ratoncillos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces, la paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía frío y ya no les apetecía hablar. Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos del sol, los colores y las palabras. ¿Y tus provisiones, Frederick?, le preguntaron. Cerrad los ojos, dijo Frederick, mientras se subía a una enorme piedra. Ahora os envío los rayos del sol. ¿Sentís su dorado aliento? Y mientras Frederick les hablaba del sol, los 4 ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Será la voz de Frederick? ¿Era magia? ¿Qué hay de los colores, Frederick?, preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frederick. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuviesen pintados en su imaginación. ¿Y las palabras, Frederick? Frederick se aclaró la voz, esperó un momento y, como si hablase desde un escenario, dijo: ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? 4 ratones de campo que viven junto al sol, 4 ratones de campo como tú y como yo. Uno es ratón primavera, que viene con aguaceros, otro es ratón verano, que abraza con fuego, después viene otoño con nueces y trigo, el último es invierno con los pies fríos. 4 estaciones, qué suerte tenemos, ni una de más ni una de menos. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron, pero Frederick, dijeron, tú eres un poeta. Y Frederick se sonrojó, hizo una reverencia y tímidamente dijo, ya lo sé. ¿Vale? Este libro, en realidad, es una versión ¿de qué? De La cigarra y la hormiga, de Esopo, de la fábula de Esopo, pero lo que hicieron fue darle una vuelta poética, ¿vale? Y es un libro diferente. Os he traído este otro, aprovechando que hoy es el Día del Padre, os he traído este, que se llama El libro de los cerdos, el libro de los cerdos. El señor cerdo vivía con sus hijos, Miguel y Antón, en una bonita casa con un bonito jardín y con un bonito coche en un bonito garaje. Dentro de la casa estaba su mujer. «Date prisa con el desayuno, querida», le gritaba cada mañana antes de irse a su importantísimo trabajo. «Date prisa con el desayuno, mamá», gritaban Miguel y Antón antes de irse a su importantísima escuela. Cuando se iban, la señora cerdo lavaba los platos del desayuno, hacía las camas, pasaba la aspiradora y después se iba a trabajar. «Date prisa con la cena, mamá», gritaban los niños todas las tardes cuando volvían de su importantísima escuela. «Date prisa con la cena, mujer», gritaba el señor cerdo todas las tardes cuando volvía de su importantísimo trabajo. En cuanto acababan de cenar, la señora cerdo fregaba los platos, lavaba la ropa, planchaba y se ponía a cocinar de nuevo. Y ahí los veis a ellos, Una tarde, al volver de la escuela, los niños no encontraron a nadie en casa. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó el señor cerdo cuando llegó del trabajo. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la chimenea había un sobre, fijaos en el cuadro de la chimenea, que falta la mujer, ¿vale? El señor cerdo lo abrió, dentro había una nota: «Sois unos cerdos». Y así fue.
¿Y ahora qué vamos a hacer?, dijo el señor cerdo. Tuvieron que prepararse la comida, tardaron horas y les quedó asquerosa. A la mañana siguiente tuvieron que preparar el desayuno, tardaron horas y les quedó asqueroso. Al día siguiente y a la noche siguiente y al otro día, la señora cerdo siguió sin aparecer. El señor cerdo, Miguel y Antón tuvieron que apañárselas solos. Nunca lavaron los platos, nunca lavaron la ropa, la casa parecía una pocilga. ¿Cuándo vuelve mamá?, lloriquearon los niños después de otra hermosa comida. ¿Cómo voy a saberlo?, gruñó el señor cerdo. Una noche se quedaron sin nada para cocinar. No hay más remedio que buscar por el suelo algunas sobras, gruñó el señor cerdo. Fijaos en la pared, cómo está. En ese preciso instante entró la señora cerdo. Vuelve, por favor, le sollozaron. La señora cerdo se quedó. Ahora el señor cerdo lava los platos. Miguel y Antón hacen sus camas. El señor cerdo plancha, cocinan todos juntos e incluso hasta se divierten. Y mamá también está feliz y a veces arregla el coche. Otra visión. Este lo he traído para que nos riamos un poco de lo absurdo que es. El robo, que se llama es de Joaquín Camp, ¿vale? El plan era sencillo. Ladrón 1, ladrón 2 y ladrón 3 cavarían un túnel y robarían el banco por la noche. Para lograrlo tomaron un curso de excavación con los mejores profesores. Ladrón 1 anotaba, ladrón 2 dormía y ladrón 3 no entendía muy bien eso de cavar. ¿Cómo cavar? Primer paso, cavar. Es así de sencillo. Bien, ladrón 1 cavó, ladrón 2 cavó y ladrón 3 también cavó. Esto no se parece mucho a un banco, dijeron los 3 ladrones, porque se habían equivocado. Aparecieron en mitad de una orquesta sinfónica. Curiosamente, el ladrón 3 era un excelente violinista. Lamentablemente había poco tiempo y debían seguir cavando. Ladrón 1 volvió a cavar, ladrón 2 volvió a cavar y ladrón 3 también volvió a cavar. Esta vez el blanco estaba muy cerca. ¿O no tanto? ¿O no tanto? Afortunadamente los 3 ladrones tenían cinturón negro en karate. Nunca. Ladrón 1 seguía cavando, ladrón 2 se quedó dormido y ladrón 3 dijo, suficiente. ¿Y si el tesoro no existe? ¿Y si en realidad es una metáfora y está en nuestros corazones? Se pone profundo. Dijo ladrón 3. A ladrón 1 le pareció muy cursi. Lo que dijo ladrón 3. A ladrón 2 también le pareció cursi. Pero ladrón 3 tenía un punto y ladrón 1 y ladrón 2 estaban cansados de excavar de todos modos. ¿Vale? Finalmente, fijaos que cerca estaban del tesoro y lo abandonan. Finalmente decidieron dejarlo del banco y volver a casa. Hay veces que hay que desistir y pasárselo bien. ¿Vale? Y el último que os traigo, para que veáis la variedad, es el problema. ¿Vale? El problema. Este mantel es el preferido de mamá. Es muy especial porque lo bordó la abuela. Hoy, mientras lo planchaba, me he despistado un momento y desastre a la vista. Esa mancha era invencible. Era invencible, fijaos. No saldría con ningún detergente. Con ningún detergente. Ni el más sabio de los sabios podría ayudarme. Un búho. No podría ayudarme. Internet no podía hacer milagros. ¿Vale? Un ratón. Rezar no me serviría absolutamente de nada. Ir a la iglesia no hay nada.
Ni tampoco sentarme a pensar durante horas. Ni tampoco a pensar durante horas. Podría decir que había sido mi culpa, pero que había sido culpa de mi hermano pequeño. O que el abuelo había manchado el mantel con su pipa. También es posible. O que el viento se lo había llevado volando. Estaba tan avergonzada que me hubiera gustado esconderme en cualquier rincón, como un ratón. Cavar un agujero y meterme bajo tierra. O huir al fin del mundo. Pero de repente lo he visto claro. No había otra salida. Tenía que hablar con mamá. Se imagina a la madre echándole una bronca tremenda. Le diría la verdad y pediría perdón. Y pediría perdón. Finalmente ha llegado mamá y ha visto lo ocurrido. ¡Oh, qué mancha más bonita! Entonces ha calentado de nuevo la plancha y con un poco de hilo y una aguja, nuestro mantel preferido se ha vuelto aún más especial. Gracias a mi abuela, a mi madre y a mí. ¿Vale? Estos cuatro ejemplos que os he puesto, los he puesto para que veáis que hay una variedad en el mercado tan grande de libros infantiles que uno generalmente se pierde. Se publican al año en España 3.000 títulos, 3.000, de los cuales solo 500 llegan a las librerías de manera normal, normales. Es decir, hay todo un mundo por descubrir. Eso en castellano, imaginaos a nivel mundial, muchísimo más grande. Entonces, lo que os quiero decir es que estos son 4 ejemplos de los muchos que podéis encontrar en las bibliotecas y en las librerías, ¿vale? Y por último, quería haceros una pregunta, y es que yo creo que voy bien de tiempo, ¿no? Sí. ¿Vale? Unas preguntas. ¿Es necesario leer? ¿Creéis que sí o no? ¿Sí? ¿Alguien conocéis a alguien que no sabe leer y ha sobrevivido toda su vida? Entonces, ¿es necesario para la vida? ¿No? ¿Para qué nos sirve la lectura? ¿Nos hace más libres? ¿Creéis que sí? Yo creo que no. Te hace más esclavo. ¿Te hace mejor persona? No, porque yo conozco gente malísima que lee muchísimo. ¿Y nos hacen más inteligentes? Depende. Hay gente que no ha leído un libro nunca y es muy espabilada. O sea, y la inteligencia depende. Para mí, yo que a mí me gusta leer mucho, para mí lo más interesante de la lectura es que te posiciona. Te posiciona o enfrente, ¿vale? O a través. La lectura, esto es un clásico, la gente suele decir que la lectura es como un espejo o como una ventana. Es un espejo porque te ayuda a verte a ti mismo. Muchas veces en los libros nos encontramos cosas que nos han pasado a nosotros, ¿vale? O que han pasado de otra manera y logramos entender que no somos los únicos, que eso nos pasa por alguna razón. Y una ventana, porque a través de ella, cuando la abrimos, empezamos a ver que hay otras opciones en la vida. Y eso es muy interesante. Entonces, realmente, cuando mis alumnos empiezan, Román, recomiéndanos un libro, tal, no sé qué, yo siempre les digo lo mismo, ¿vale? Que la lectura, para lo único que sirve es para entender, primero, quién eres tú, ¿vale? Posicionarte ante el mundo y después abrirte caminos que son perpendiculares o paralelos. Realmente es para lo que sirve.
Cuando llegamos a entender eso y dialogamos con un libro, realmente hemos alcanzado la competencia lectora. Si alguien lee como el que lee las palabras pero no sabe ni lo que dicen, realmente no está leyendo, no tiene esa competencia lectora de la que hablábamos antes, ¿vale? Y nada, simplemente daros las gracias por haber venido y aguantarme, ¿eh? Román, maravillosa conferencia la que nos has dado. Yo cuando contacto con vosotros para que vengáis a Hacemos Barrio, siempre os pido que nos contéis cosas que no sabemos y hoy desde luego se ha cumplido. Mira, estoy organizando un segundo ciclo paralelo, allí en mi barrio, en Polígono San Antón, que lo estamos haciendo en la Delegación de Cultura, y la conferencia de ayer fue sobre Afganistán. Te pone la carne de gallina esa conferencia. La podéis ver también, igual que estás en Hacemos Barrio, esa en polígonosanantón.es. En Afganistán se ha prohibido a las niñas ir al colegio. Imagino que eso, bueno, el trauma debe ser tremendo, ¿no? Vemos Gaza y vemos a los niños jugando en la calle, como todos los niños, da igual el entorno, pero esos niños no van a leer, no van a tener... Yo imagino que las secuelas que va a dejar eso van a ser terribles en esas infancias. ¿Me pedís el micrófono y os lo acerco? ¿Para alguna pregunta? Esto se está grabando, o sea que... ¿No tenéis preguntas? ¿Seguro que no? Soy muy claro yo. Bueno, yo esta conferencia se la voy a recomendar a todo el mundo que conozca nuestra... Lo que ha quedado claro es que este tema es minoritario. Yo sabía lo que iba a pasar desde el principio, por eso me daba igual cambiarlo al día de hoy que hacerlo después, ¿eh? Porque cuando voy a algún sitio siempre viene muy poca gente. Y es una pena, ¿eh? Que no es una pena por mí. A mí yo no vivo de esto, gracias a Dios, pero sí que es una pena porque la gente que está en el mundo de la educación, que tiene hijos, etcétera, etcétera, no saben de lo que están privando a sus hijos y a sus alumnos, ¿eh? Yo solo os digo eso porque hay gente que le gusta leer y gente que no, y es muy respetable. Yo no creo que leer sea una condición sine qua non para ser un ser humano, ¿eh? Pero sí que es cierto que si no le damos un abanico... Fijaos, se le da un móvil a un chiquillo de 11 años cuando hace la comunión. Con un móvil tienes acceso a todo el tipo de contenidos que tú quieras, tanto buenos como tanto malos. Pero las 5 horas que pasan al móvil son tirarlas a la basura. Igual que las nuestras, ojo, que yo también paso mucho tiempo haciendo así. Entonces, es un poco un debate un poco interno. Entonces, que a mí me llama mucha atención. Nosotros cuando el grupo de bibliotecas escolares que hace cosas para los padres, etcétera, hace que está Ángela aquí, que ella se menea, etcétera, siempre vamos los 4 gatos de siempre. Entonces, pero ¿sabes lo malo? Que si hubiera sido un cuentacuentos habría muchísima gente. Porque vienen a zampar a los chiquillos. Eso es, claro. Pero lo que él acaba de decir, que es enseñarle a los padres toda la variedad que hay, que le pueden ofrecer, si me oye, sobra, se le pueden ofrecer a los... Pero es que no te oye el vídeo. Toda la variedad que hay, que pueda decir ellos, enseñarle a la gente adulta, todo eso se lo pierden. Si hay un cuentacuentos, vienen, le cuentan el cuento, mi nene está media hora ocupado y ahora ya me voy. Es un bucle, porque los padres, lo que dices tú del A ver, por favor, hablarle al micrófono, que si no luego no se queda en la grabación. que es un bucle, que los padres no tienen tiempo, es lo que ha dicho el del multitasking, es por eso. Bueno, tienen para lo que quieren, como todo el mundo. Hoy es el Día del Padre, por favor. Y no ha venido mi padre, para que veas. Por favor. Vamos a ver. No es solo culpa de los padres o de las madres, es culpa de muchas cosas o responsabilidad de muchas cosas. Sí. Sabemos que en las escuelas de educación, en la universidad, sale la gente, no es por nada, y no sabe ni contar la Cenicienta, ni sabe qué, es que no tiene ni idea la gente. Es que yo creo que una de las cosas más bonitas que hay cuando ves a un niño pequeño, yo no sé por qué, es que de repente si le cuentas cualquier cosa, le haces un juego de palabras o le cuentas cuando ya son un poco más mayores un cuento tradicional que
como dices tú, ahora mismo los cuentos tradicionales parece que están como muy denostados, pero que yo creo que siguen estando ahí y siguen siendo necesarios, con la mirada que ahora se puede hacer de muchas cosas, pero el cuento de los tres toritos, como dices tú, se podrá contar o no contar, pero es un cuento fantástico, con muchísimas, maravilloso, con muchas cosas que lleva por medio y que está dentro de lo que es la parte como personas ancestral que llevamos, ¿no? Y que se va transmitiendo. Entonces, volver a retomar el Pero contar. la gente no entiende que todo lo de los cuentos es simbólico. A mí, por ejemplo, en este cuento lo que más me llama la atención es el castigo que le pone la bruja a la chiquilla, que saque el dedo por la cerradura para chupárselo. Eso... Es un vampiro. O lo que sea, me da igual, pero realmente le está chupando, que dicen que la chiquilla se queda flaca y no sé qué. Pero que ese gesto, o sea, mucha gente que tiene una mente muy enfermiza empezaría a pensar una serie de cosas y vendría a la escuela y te diría que madre mía, que por Dios los clavos de Cristo. Ahora estaba, por ejemplo, en el Instituto de Madrigueras, a mi sobrina que va a cuarto de la ESO le han pedido que busque un libro de romances que se recogieron en La Manchuela. Y lo tenemos en la biblioteca del Depósito del Sol, por si alguien quiere leerlo. Me sorprendió porque cuando yo cogí el libro y empecé a verlo, vi las mujeres que habían estado informando de esos romances, y hay un romance, que es un romance, no me acuerdo cómo se llama la muchacha, que es sobre un incesto. El padre abusa de la hija. Yo recuerdo que había un cuento de niña que a mí me gustaba mucho, que era Piel de asno, y yo no entendía ese cuento, lo entendí cuando fui adulta, que era un abuso del padre que quería abusar de la hija. Entonces es increíble, o sea, como en esos cuentos maravillosos está también esa parte y como la gente, quiero decir, todo eso... O con lo de la madrastra, que ahora lo ven como muy raro. Yo me acuerdo que mi abuela siempre contaba que ella como tenía madre... Madre señora. Abuela, ¿no? Tenía Madre señora. Sí, madre señora, de esa, que lo trataban más fatal a la abuela y entonces, ¿qué tal? Y todavía pasa. La segunda siempre manda. ¿Es así? Bueno, que yo lo que quiero decir es que no solo el problema a lo mejor es que nos hemos olvidado de eso, de la transmisión, de que cuanto antes teníamos menos, transmitíamos más cosas, ¿no? Y que es cierto que la infancia sigue siendo un sitio al que volver. Sí. Sobre todo cuando has tenido una infancia más o menos feliz, ¿no? A lo mejor no hay otras infancias que sean así, pero que también es verdad que desde muchos sitios volver a contar, volver a retomar eso, pues es muy interesante. Pero que fíjate que ahora la gente se gasta mucho en coaching, en inteligencia emocional, etcétera, etcétera, y antiguamente no había nada de eso y la gente echaba mano de ese tipo de historias para hacer terapia, pero de una manera un poco natural. Sí. Y las tomaba como referencia todo eso, y ahora, sin embargo, te tienes que gastar un dineral en psicólogos, ¿eh? Cuando todos vivimos bastante bien. Habrá gente que no, pero la mayor parte de vivimos bien, y antiguamente, que se pasaba muchísima calamidad, la gente no tenía tanta tontería, ¿eh? Pues vivía como podía y ya está. Se lo tomaba todo de otra manera, ¿eh? Porque veía que había un poco de esperanza, ¿eh? A mí me choca, por ejemplo, cuando salgo en el tiempo de descanso de la biblioteca, coincide con el recreo de los críos de instituto, que ya no juegan al fútbol en la plaza. Están sentados con el móvil. Entonces, hoy pensaba, hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho. Creo que cuando gana el móvil a darle una patada a un balón, hemos perdido mucho. Habría que ver si en la plaza pone prohibido jugar con el balón. Lo pone pero juegan. Sí, pero lo pone pero juegan. Es que luego viene la parte que es prohibida, no sé qué, prohibida no sé cuánto. Ahí enfrente lo pone. ¿Más preguntas? ¿Seguro? ¿Alguna? ¿No? Bueno, mirad, en las conferencias que quedan ya de este ciclo hay algunos cambios. La siguiente va a ser el miércoles que viene, nanotecnología, la nueva revolución industrial. Esta conferencia de hoy, mañana la publico en hacemosbarrio.es, y las del barrio donde estoy organizando el otro ciclo, polígonosanantón.es, allí también tenéis más conferencias, interesantísimas todas. El sexto ciclo ya está en marcha de Hacemos Barrio y va a ser súper interesante. Bueno, Román, te vamos a hacer entrega de un diploma que
que no te va a servir para nada. Eso está bien, de esos tengo muchos, los colecciono. Y bueno, Pepe de la Fava. ¿Tú le das el diploma a Pepe o se lo doy yo? Se lo doy yo. Espera, vamos a ponernos aquí delante, la cámara está allí para que luego te vean. Ponte en el centro. Pepe de la Fava. Te doy el diploma y sí te va a servir porque la verdad es que nos has cultivado mucho y nos has hecho recordar la infancia y ver la carencia actual de que hay en la literatura infantil y en todas estas cosas. Y la pérdida de tiempo que... Tenemos todos. Sí, el monstruo del móvil quizás... Bueno, gracias. Por lo menos que te quede constancia del día que has pasado por aquí en el laboratorio. Gracias. Y te hacemos... Bueno, no, seguí. Y una navaja que la hemos hecho aposta para este ciclo, que está hecha de madera de olivo, la cacha. Hemos salido del cuerno de toro habitual. En la hoja pone hacemos barrio y bueno, pues de Albacete no podíamos regalarte otra cosa. Mientras sea de Albacete. Ahora en China, ponen el... No, esas están aquí. De Albacete y además la cacha es de olivo y es del olivo de nuestra sierra de aquí, que por lo menos es la madera que simboliza la paz y que es centenaria y que de momento no está adulterada. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues gracias por venir, gracias a todos por venir y os invito también al ciclo de conferencias de mi barrio, que lo estoy haciendo en la Delegación de Cultura, los miércoles allí y los jueves aquí. Venga.